Hola, buenas noches. Esta es la segunda charla del ciclo Las palabras y las cosas y las ciencias, que forma parte de la actividad que desarrolla el programa de popularización de la ciencia y la innovación. Y hoy el tema que nos convoca es reconfiguraciones en el escenario político argentino. Para ello tenemos a Vicente Palermo, que es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador principal del CONICET, y a Gabriel Bomaro, que es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, es docente universitario e investigador adjunto del CONICET. Les pedimos disculpas por los minutos de retraso y ya nos volcamos en la actividad. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hablar brevemente sobre un tema que, bueno, me preocupa particularmente para la Argentina, que es la relación actual entre economía y política, o entre democracia y capitalismo, ¿no? Porque, digamos, para comenzar, que la Argentina tiene el capitalismo como problema, digamos, es decir, y la democracia tiene que hacerse cargo de ese problema, que es un león gigantesco y peligroso, o encontramos alguna forma de relacionarnos bien con él, o nos va a terminar devorando. Yo espero que no quisiera hacer bueno, sí, lo voy a hacer, un comienzo de humor negro, pero me vino a la cabeza viniendo para acá, caminando por Palermo, cuando Oscar Wilde se estaba muriendo, ¿no? En Francia, prácticamente exilado. Un amigo lo estaba acompañando y en determinado momento Oscar Wilde dijo: estoy muriendo por encima de mis posibilidades, ¿no? Bueno, la Argentina, muchos ya desde tiempos lejanos, desde hace 40 años, como un tipo, digo, para citar a uno, puedo citar al Perín Dongui, dice que la Argentina es un país acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Y si uno mira la trayectoria económica, bueno, está más o menos claro, digamos, si uno observa el comportamiento de algunas variables, como puede ser el déficit fiscal o el déficit de cuenta corriente, más o menos crónico, está claro que eso en principio es correcto, es decir, que efectivamente la Argentina... Ahora, ¿qué quiere decir vivir por encima de sus posibilidades? Bueno, por un lado yo diría que hay, hoy por hoy, hace 30 años o 40 no era tan así, pero hoy por hoy hay tres grandes aspectos que me parece que tienen que ver con esto como problema de vivir por encima de las posibilidades. El primero, en términos, digamos, de lo que puede ser preocupación social, ética y lamentablemente no tanto política, es la pobreza, digamos, ¿no? No voy a entrar en el tema porque más o menos creo que sabemos todos de qué estamos hablando, de cómo se instaló una pobreza y, digamos, una exclusión social muy importante, a la cual de una forma u otra, digamos, hay que dar respuestas, o de una forma u otra, digamos, golpea las puertas, a veces con más ruido, otras con menos, del mundo del sistema, digamos, político. Bueno, el segundo tema, digamos, es lo que se podría decir con Olivera, Julio Olivera, el economista famoso de hace de unas cuantas décadas, uno de los
creadores del pensamiento económico argentino del siglo XX, lo que se llama el tipo de cambio de equilibrio social, que tiene que ver con la potencia de demanda de los trabajadores, ¿no? Que, digamos, no soportan, y no tienen por qué soportar, digamos, un dólar, un salario devaluado en términos de dólar. Tienen una demanda de un dólar alto, en un salario alto en términos de dólares. Entonces, contra un tipo de cambio de equilibrio social, él decía, hay un dilema entre un tipo de cambio de equilibrio social y un tipo de cambio de equilibrio económico, de mercado. El tipo de cambio de equilibrio de mercado es, bueno, tenemos un dólar muy alto o alto, y o sea, tenemos un peso devaluado, los trabajadores ganan menos y se exporta más, se puede exportar más. Y un tipo de cambio de equilibrio social, se compra tranquilidad social, pero se atrasa el cambio, y al atrasarse el cambio se incuba una crisis económica a corto plazo o a mediano plazo, según sea el caso y el comportamiento de una serie de variables. Y el tercer tema es el de lo que también la literatura económica ya bastante más reciente ha denominado la trampa de las clases medias, no solo para la Argentina, digamos. La trampa de las clases medias consiste en que, mal que bien, estos países consiguen desarrollar clases medias. La Argentina es un país, es decir, bueno, más allá de todas las convulsiones que ha tenido y de toda la declinación económica y social y todo lo demás, ha ido desarrollando, empezó muy temprano comparativamente, y ha desarrollado una clase media. Bueno, una parte importante, esta clase media tiene demandas también, como los otros, por encima de lo que se le ofrece, por encima de lo que la economía le puede proporcionar, ¿no? Y tiene demandas cada vez más sofisticadas, porque esta clase media, bueno, entre otras cosas, es media, pero es una clase media que puede viaja al exterior, o ahorra en dólares porque ya aprendió que tiene que ahorrar en dólares, porque si no después se arrepiente, ¿no? Entonces tiene un grado de sofisticación importante, y esto está constituido como una trampa, en el sentido de que, digamos, es consecuencia de un desarrollo, pero es un desarrollo que crea, digamos, un desequilibrio. Entonces, una vez que se colocan con grandes contingentes sociales en esa situación de clase media, no hay cómo atenderlas, digamos. Ahora, todo esto ¿cómo se podría entender? Bueno, perfecto, si hay, digamos, la solución es simple. Si hay una sociedad que demanda por encima de sus posibilidades, bueno, ¿cuál es la solución? Y la solución es el crecimiento, obviamente, es decir, un tipo determinado de crecimiento. Esa es otra cuestión, si es un crecimiento con equilibrio ambiental o no, o si es cuál es el grado de distribución social que ese crecimiento importa, pero hace falta crecer. Ahora, el problema es que la Argentina no crece, o crece mal, digamos. Si la Argentina conoce un estancamiento que ya lleva décadas, o cuando crece mal. ¿Crece mal? ¿Qué quiere decir que crece mal? Crece mal es que genera desequilibrios. Es decir, la Argentina tiene una economía mal integrada al mundo, de modo tal que cuando crece necesita importar más de lo que es capaz de exportar, en términos generales. Hay pocos sectores que son competitivos internacionalmente, y entonces el crecimiento económico argentino es fallido. Y como es fallido, tiene un ciclo llamado stop and go, ¿no? O sea, crece, sí, macanudo, pero llega un momento en que se produce un desequilibrio, y ese desequilibrio se acumula hasta que tiene un estallido, una crisis de balance, de pagos, y entonces hay una devaluación. Bueno, esto lo conocemos, una devaluación que ajusta, la palabra ajuste, ustedes, digamos, creo que más o menos tienen la resonancia de esa
de esa palabra, y ese ajuste sí resuelve las cosas en el corto plazo, pero en el largo no cambia nada. En el largo la economía sigue siendo cerrada y carece, digamos, de capacidad de ser más productiva, es decir, productiva internacionalmente, ¿no? Entonces tenemos que hay dobles desequilibrios, digamos, porque tenemos el desequilibrio de balanza de pagos y el desequilibrio interno que tiene que ver con la inflación, ¿no? Con la fuga de capitales. La fuga de capitales es en realidad, básicamente, es ahorro externo, es decir, gente que decide dolarizar sus ahorros. Y para la Argentina eso es absolutamente impresionante en términos comparativos. Es impresionante y tiene un efecto enorme porque en la Argentina no hay un mercado de capitales. Es decir, todos tenemos, digamos, dólares, los más grandes los tienen afuera, los más chicos los tenemos debajo del colchón, lo que sea. Pero todos tenemos dólares y no hay mercado de capitales. La Argentina no relaciona como una economía capitalista más o menos normal, no relaciona el ahorro con la inversión, no hace esa conexión tan fundamental en el desarrollo económico. Entonces, lo que hay es un problema de sustentabilidad. O sea, la economía argentina no es sustentable. O sea, la Argentina no termina de hacerse cargo de que tiene insustentabilidad. O sea, es una economía que está en desequilibrio crónico y que no puede salir de ese desequilibrio. Hoy por hoy no puede salir de ese desequilibrio. ¿Cuándo empezó todo esto? Yo la verdad es que no lo tengo claro. Si me apuraran un poco, tuviese que apostar, no sé qué pensarán los historiadores económicos sobre una pregunta así, es decir, bueno, pero todo esto ¿cuándo comenzó? O sí sé, pero no me termina de convencer. Yo diría que comenzó en 10 años que van de 1948 a 1958. Porque durante el peronismo se consolidó esa economía cerrada con actores muy potentes, actores obreros y actores empresariales muy potentes, con capacidad de generar demandas por encima de la productividad de la economía argentina. Pero ¿qué pasó? Que de algún modo u otro el régimen peronista en los últimos años, yo diría que era bastante consciente del lío en el que estaba, y los congresos de la productividad, que son tan poco estudiados, poco conocidos, fueron iniciativas que vinieron de arriba para abajo, ¿no? Pero iniciativas bastante bien, o por lo menos, no sé si bien concebidas, creo que estaban bastante bien concebidas, pero además indicaban que había clara conciencia de que había que salir de ese atolladero, aunque no se supiese cómo, digamos. Había clara conciencia. Está bien, uno puede decir, bueno, no, sí, pero los sindicatos dijeron que no, y los empresarios dijeron que no, a lo que les tocaba a cada uno, lo que se podía esperar que les tocara. Sí, está bien, pero no nos olvidemos que esas negociaciones precisan ser, como se dice en la teoría de los juegos, iterativas, ¿no? O sea, precisan reiterarse para que se genere conocimiento, confianza y todo lo demás, una aproximación más segura a las reglas de juego, de lo que. Entonces, y eso se cortó en el 55, y en el 55 vino una represión brutal, ¿no? Donde hubo por un lado un intento de ajuste, que efectivamente el ajuste se fue concretando en los años, y por el otro lado yo diría, bueno, no se pudo ir contra los sindicatos, no se pudo en definitiva avanzar contra los sindicatos. Eso la ley de Frondizi de asociaciones profesionales creo que lo muestra claramente, que no se pudo. Pero lo que sí se pudo
es generar conductas cerradas y defensivas por parte de los actores y desconfianza por parte de los actores. O sea, a partir de ahí se consolidó el comportamiento defensivo, cerrado del sindicalismo, porque en realidad no había con quién negociar y qué negociar. Así, o sea, ese cambio tan brutal, tan torpe de las reglas de juego, terminó consolidando los comportamientos desconfiados y totalmente defensivos y no innovativos de los distintos sectores. Entonces el cortoplacismo se fue generando, y se fue generando un ciclo donde la falta de confianza fue teniendo un impacto, digamos, en el comportamiento de los actores, en la debilidad creciente del Estado y en la pérdida creciente de valor de la moneda, ¿no? Bueno, no solamente en términos inflacionarios, sino en términos prácticamente de ausencia, evaporación creciente de la moneda doméstica, ¿no? Entonces yo diría que esa situación comenzó ahí, pero a partir de ahí lo que tenemos sí son los ciclos que están bien estudiados y que en cada ciclo refuerza los rasgos perversos, refuerza, por supuesto, la desconfianza. Si uno dice, ¿qué aprendimos en el 75 los argentinos, ¿no? ¿Qué aprendimos con el Rodrigazo? Y una cosa que aprendimos es que no podemos ahorrar en moneda doméstica, que el que ahorra en moneda doméstica es un idiota. Bueno, entonces el juego es un juego muy perverso porque cada uno defiende y hace bien. ¿Qué le va a hacer? Hace bien defender su interés individual, pero a nivel agregado eso es destructivo para el conjunto. Es un simple ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que digo es, por un lado, que digamos, la verdad es que el grado de insustentabilidad de la economía argentina es muy alto, y no sabemos, nadie lo sabe, cómo resolver el problema. La verdad es que no hay fórmulas, recetas. Bueno, hay algunos gobiernos que tienen una idea más o menos ingenua sobre el tema. El gobierno de Macri, no sé qué va a decir Gabriel, pero el gobierno de Macri realmente, digamos, peca de... Bueno, ahora hay que ver, pero pecó bastante de ingenuidad. Y no sé si eso es realmente la raíz del problema, pero yo publiqué ayer un artículo, digamos, mientras lo estaba escribiendo, se me ocurrieron algunas, me acordaba de algunas expresiones. Una equivocadamente se la atribuía a Guillermo O'Donnell. En el apuro, para escribir esos artículos, escriben de apuro, me equivoqué, pero Portantiero hace 40 años hablaba de empate hegemónico, ¿no? Empate social o sociopolítico hegemónico. Es decir, ningún sector está en condiciones de establecer una hegemonía, porque los otros sectores tampoco están en condiciones de establecerla, pero sí de frenar. Entonces, es un empate constante, y lo que llama la atención es que ese empate no se desempató, o sea, de que pasaron cosas terribles, atroces, como fue el proceso, como fue Martínez de Oz, bueno, o crisis inflacionarias, o hiperinflacionarias, como la que sufrimos a fines del gobierno de Alfonsín, y después vino Menem, y Macanudo, muchos cambios que uno podría decir son cambios en la mayoría de los aspectos bastante siniestros, en otros aspectos más o menos positivos, pero la esencia, yo diría que lo estructural, este rasgo estructural de insustentabilidad de la economía,
lo seguimos teniendo. Entonces, está lo de empate hegemónico, o está lo de Alperín, que hablaba de la Argentina en el callejón, tiene un ensayo que se llama La Argentina en el callejón, está dedicado a discutir más o menos el mismo tema, o lo de Olivera que ya nombré, o Surruil con Richard Mallon, que tiene un libro que se llama La economía de una sociedad conflictiva, digamos. Y es interesante el título y el libro, porque es un economista, pero de lo que está hablando es de política. O sea, de lo que está hablando es de la sociedad conflictiva como problema político. Entonces, ¿cómo se procesa eso? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí simplemente es presentar este escenario de insustentabilidad, digamos, profunda de la economía argentina, pero pretendiendo convencer de que en realidad eso tiene una respuesta política, no puede tener una respuesta económica. No hay un economista, ni un programa económico, ni siquiera diría un gobierno de por sí que lo pueda resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta política para resolver este problema. Es imperioso resolverlo, no sabemos cómo, no tenemos idea los argentinos. Apuesto a que ningún argentino tiene idea de cómo resolverlo, pero lo que yo sí estoy seguro es que la cosa tiene que comenzar por lo político, y no puede comenzar por, qué sé yo, por vaca muerta, ¿no? O no puede comenzar por la lluvia de inversiones, o por la ilusión tecnocrática de algún tipo o de otro, o por un economista que es, qué sé yo, muy calificado y entonces tiene la solución. Eso no sirve para nada. Necesitamos todo, pero esa no es la solución. Ahora, ¿qué puedo decir al respecto? ¿No? Bueno, que esta brecha yo la definiría como una brecha de capacidades políticas y sociales para encarar el tema de la falta de sustentabilidad, de la insustentabilidad. Si no cerramos esta brecha, vamos a ir de golpe en golpe, de crisis en crisis. Golpe, quiero decir, golpe como el que tuvimos ahora, la tormenta esta, calificada por el gobierno. Vamos a ir de crisis en crisis y vamos a ir declinando, porque además la economía internacional no perdona, es decir, está cada vez más complicada. Entonces, hay oportunidades, pero está realmente complicada. Entonces, a la hora de discutir algunos senderos, digamos, dicho esto, yo no tengo soluciones, no tengo recetas, pero a mí me parece que hay algunas cuestiones que son muy importantes, que son indispensables, que probablemente no de ninguna manera cubren todo ni nada por el estilo, y seguramente la solución pase por algún lado político que uno no ve, digamos, como suele suceder, digamos, ¿no? Que uno cree que está viendo claramente las cosas, pero no, hay un elefante ahí y está a la vista y no lo ve, digamos, ¿no? Entonces, pero dicho esto, yo diría, por un lado a mí me parece que la interlocución entre la dirigencia política y no sé, la opinión pública, el electorado, la sociedad o como sea, es un factor clave, y que ahí hay un aspecto que me parece fundamental, que es hablar de este problema, hablar de estas cuestiones, cosa que no se hace, en general no se hace. Es decir, lo que se hace en general es una porquería, la verdad sea dicha. Se juega al juego de la demagogia o de la banalidad constantemente por parte de tirios tanto como de troyanos, pero la verdad es que se es muy concesivo y entonces, claro, en ese marco sí es lógico que aparezca un Durán Barba diciendo no, bueno, no se puede hablar de esto, no hay que, pero sí hay que comunicar, pero comunicar ¿qué? Digamos, o sea, hacemos
un componente la comunicación como un componente de la política. Muy bien. ¿Y cuál es el diálogo? ¿Cuál es la interlocución? ¿Cuál es la franqueza con la cual se le dice a la gente cuál es la situación actual, cuál es la verdad de la cuestión? A mí me parece que este tema hay que encararlo derecho viejo, hay que encararlo... Ahora, ustedes me dirán, no hay políticos con esa valentía, un político que haga eso es suicida. Bueno, no sé, puede ser. Yo todos esos argumentos los conozco, digamos. No presumo, pero en general esos argumentos los conozco. Pero de cualquier forma, creo que hay situaciones en las cuales se puede llegar a decir cosas que son relativamente nuevas para la gente y no incurrir por parte de los políticos y por parte de las élites en general en el simplismo, en las soluciones. La vez pasada escuchaba a Esper, Nielsen. Esper es terrible, digamos, ¿no? Pero Nielsen, ¿no? Que tiene todo el look de hombre sabio, ¿no? Y el tipo decía, no, sí, está mal que haya elecciones cada 2 años, y tiene que haber presidencia, hay que volver a las elecciones presidenciales cada 6 años, ¿no? Como si fuese una cosa obvia, digamos, como si fuese una solución. Uno podrá estar más a favor o más de acuerdo o más en contra de ese criterio, pero tiene que ser presentado, me parece, como duda, tiene que ser presentado a la gente como un problema. Y tiene que ser presentado como una cuestión dilemática, en el sentido de que ninguna solución cubre los problemas. Es decir, resuelve unos problemas y crea otros o no atiende otros. Si yo digo, bueno, sí, a partir de ahora las elecciones van a ser cada 6 años. ¡Ay, qué bien! ¿Qué solución? ¿Qué solución de qué? Si nos toca, elegimos un presidente que es un inútil, hay que aguantar los 5 años. ¿No? Si nos damos cuenta, descubrimos que el tipo es un inútil cada año. ¿Y qué hacemos? 5 años va a haber que aguantar. Entonces, es decir, no hay soluciones perfectas. Y me parece que la interlocución, la forma de la conversación política con la gente tiene que cambiar radicalmente. Yo no sé si hay políticos en condiciones, creo que sí que hay, pero el tema es que me parece que esta necesidad uno por lo menos tiene que empezar planteándola, ¿no? Lo mismo me parece que es importante el diálogo. Es decir, el diálogo en la élite misma, en las élites mismas, me parece que es fundamental, ¿no? Es decir, me parece que el diálogo en un sentido profundo, en un sentido donde vamos a la búsqueda de alguna cosa útil y verdadera que nos pueda decir el otro y que todavía nosotros no la conocemos. Es decir, si no es así, no hay diálogo. Y mostrar eso, mostrar de que eso es posible, es un elemento de reconstitución fundamental de la clase política. Y en general no se hace. Bueno, los medios están, bueno, yo tengo tristes experiencias al respecto, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema, a mí me parece que estos dos componentes creo que apuntarían a alargar los tiempos de la política, digamos que precisamente por todo esto, por la falta de confianza, la política argentina es extremadamente cortoplacista, ¿no? Entonces hay como, bueno, yo diría que hay 2 lógicas políticas que son la lógica y con esto voy terminando, la lógica de la gestión del corto plazo y la lógica de la transición que uno puede imaginar, la lógica de la transición de una economía insustentable a una economía sustentable. La lógica de la gestión de corto plazo es un juego de suma cero, y es un juego en el cual, digamos, las decisiones no están orientadas a colocar bien los incentivos, están orientadas a dar respuestas a los requerimientos precisamente del corto plazo, aunque a largo plazo eso sea muy malo, digamos. Si yo, a ver, un ejemplo que se me viene a la cabeza, Tierra del Fuego, ¿cuánto le ha salido y cuánto le sale al país la promoción
que tenemos desde hace años y años y años en Tierra del Fuego. Pero no quiero hacer números, pero es una enormidad. La lógica del corto plazo, lo que te dice, flaco, vos sos presidente, sí, no compres ese problema, déjalo, seguí, no compres ese problema, tenés muchas cosas que hacer, no compres ese problema, no te metas ahí porque te vas a ligar un piñón. Y la lógica de largo plazo dice, bueno, sé impopular, si tenés que ser impopular, que te puteen porque vos estás dejando sin trabajo, bueno, hay soluciones, pero no importa. Hay que hacerlo porque eso es, digamos, totalmente peleado con una economía productiva. Entonces es un sumidero de recursos públicos y sociales permanente. Bueno, entonces hay dos lógicas. La lógica de largo plazo a lo que apunta es a alargar el tiempo político y a crear confianza entre los actores. Entonces, yo, y ahora sí voy terminando, para esto a mí me parece que no hay muchas soluciones, porque por un lado uno podría decir, bueno, está bien, tenemos que esperar un liderazgo providencial, ¿no? Un liderazgo como conocemos en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque un liderazgo providencial acumula un activo político, tiene una gran capacidad de decisión, hay una recuperación de confianza, etcétera, etcétera. Bueno, yo como solución la rechazo porque es autoritaria y porque al cabo es un desastre, digamos. O sea, eso no sirve para nada. Es decir, es pan para hoy y hambre para mañana, como quien diría, ¿no? Entonces, esa la rechazo. Después tenemos la idea de los proyectos nacionales, ¿no? Sí, bueno, no, los argentinos nos ponemos de acuerdo y diseñamos un nuevo proyecto de país completo, con moñito y todo. Bueno, eso también es autoritario y además no sirve porque es imposible, porque eso es una concepción organicista de la sociedad. Yo diría una concepción, se podría decir, que se parece bastante a la idea que Perón tenía de la comunidad organizada, ¿no? Según su ensayo que he releído recientemente, aunque se dice que no lo escribió él, pero no importa, él lo leyó y lo firmó, ¿no? Que también es una cosa vertical y que depende, si un proyecto nacional va de que necesariamente tiene que depender de unos valores que están por arriba de todos. Los aceptamos todos. Bueno, eso no sirve, pero realmente... Y las políticas de Estado, las famosas políticas de Estado, tampoco me parecen razonables, porque las políticas de Estado es decir, en algunos campos sí uno podría decir, bueno, pero en relaciones exteriores, ¿no? Si todo lo que es, de lo que se ocupan, bueno, macanudo, ahí hacemos una política de Estado. Pero en las políticas públicas interiores, las políticas de Estado serían transferir a las burocracias y a las tecnocracias la política. Y eso es promesa de desastre también. Entonces, es autoritario, pero además es promesa de que eso se hace mal. La política la tienen que hacer los políticos, o la interacción entre la política, la burocracia, la sociedad, pero no puede ser que las políticas se transfieran, del poder decisorio se transfieran a las tecnocracias. Entonces, una cosa interesante, los colapsos, ¿no? Los colapsos como el del 2000, como el de la hiperinflación, o como la Martínez II Malvinas, ¿no? El 2001, no, en la Argentina no sirven, no sé por qué, pero bueno, podrían guitarrear, pero la verdad es que no sirven. O sea, los colapsos que tiene si uno agarra Mancur Olson, por ejemplo, y dicen, bueno, no, sí, pero hay sociedades que están totalmente trabadas, pero viene una catástrofe, pierden una guerra, por ejemplo, y entonces eso cambia los incentivos, ¿no? Los recoloca bien los incentivos. Bueno, en Argentina eso no sucede, no sucede, así que no hay para qué, es decir, eso es sufrimiento popular inútil, además, que hay que evitar porque es nefasto. Y después todo lo que son acuerdos macropolíticos,
coaliciones de reforma y todo lo demás, bueno, uno podría decir, y sí, en una de esas sí, uno lo puede ver con mejores ojos, pero hay un problema, que en la Argentina tenemos gobiernos débiles y no tenemos Estado, tenemos un Estado débil. Entonces los acuerdos no van a tener el marco de autoridad estatal, el marco que por naturaleza necesitan. Entonces, sí, yo puedo decir, vamos a hacer un gran acuerdo político, un proyecto nacional no, pero un gran acuerdo, ¿no? Negociado, lineamientos, pero ¿dónde está el marco que organice esto? No lo veo. Y entonces me parece que lo que queda como alternativa, aparte del tema de la interlocución con la sociedad y aparte del tema del diálogo, que me parece fundamentales, ¿no? Es el tema de unas relaciones, digamos, acuerdos, establecer marcos de acuerdos de largo plazo en el diseño, ¿no? En políticas públicas de alcance temático más limitado, pero con profundidad potencial en cuanto a su diseño y en cuanto a sus plazos. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, vamos a hacer una política energética, pero la política energética la vamos a discutir a fondo, y no solo en el Parlamento como una ley, sino como una ley, por supuesto, porque los marcos legales son muy importantes, pero aparte de lo legal, el contenido, digamos, de objetivos y todo que se pueden ir concretando, se pueden ir definiendo, diseñando con interacción que tienda otra vez a alargar el tiempo de la política. En este caso, alargar el tiempo de la política quiere decir, bueno, fundamentalmente es, bueno, pero de esto se puede esperar que cuando haya cambios de gobierno, la política va a seguir. Y entonces se puede generar confianza. Se puede generar confianza recíproca, ¿no? A partir de ¿qué? De acuerdos que sean asumidos ante la sociedad. Aunque sean criticados, van a ser criticados, por supuesto, pero que sean asumidos, que sean vinculantes. Acuerdos vinculantes. Es decir, no, bueno, yo firmo, si me toca a mí, si gano yo voy a seguir con esto. No lo voy a romper, lo vamos a seguir porque hay un acuerdo. Entonces a mí me parece que, claro, van a decir, son iguales, son todos los mismos, hacen todos los mismos, se dan cuenta, no sé, hay que romper con ese juego. Bueno, la política es así, nada es perfecto, ¿no? Pero me parece que eso es central, digamos, romper con los plazos más cortos, los plazos cortos, con el cortoplacismo, y generar confianza. Si no hacemos eso, la política va a seguir siendo este infernal juego de suma cero que en realidad es de suma negativa, ¿no? Porque no conseguimos hacer pie en nada para levantarnos. Y las cosas que hay, las iniciativas buenas o las cosas que se han hecho positivas, pasan desapercibidas, son absorbidas por la lógica de la gestión del corto plazo. Bueno, hasta aquí llegué, disculpen si me excedí un poco en el tiempo, y bueno, después vemos si hay preguntas. Gracias. Bueno, también agradecer mucho por la invitación. Bueno, esta charla, este encuentro, cuando pensaba cómo pensar la coyuntura actual, que fue un poco el tema que terminó convocándonos, siempre intento, hizo algo muy parecido, pensar la coyuntura, historizándola, pensándola un poco en el tiempo mediano, o en el caso, digamos, en mi caso, o más largo, de la historia del país. Y yo quería pensar las tensiones político-económicas de la coyuntura en relación a
el partido de gobierno, el partido que comanda la coalición electoral y política de gobierno, Cambiemos, y el PRO como partido hegemónico o partido dominante dentro de la coalición de gobierno. Las tensiones constructivas en la historia del partido, cómo las fue resolviendo con el tiempo y cómo eso sigue presente hoy en cierta medida en los problemas del presente, o qué nos ayudan de esas tensiones en tu caso para pensar el presente. Y yo creo que hay una tensión constructiva de PRO que está en la coyuntura del origen, está y que se mantiene en el tiempo, que es la tensión entre un partido que se presenta como nuevo, un partido de la novedad, un partido de outsider, gente que se mete en política, etcétera, y que viene a poder, digamos, reflexionar en ese punto, y su relación ambigua con la política más tradicional en diferentes sentidos que vamos a interplantearlos ahora a lo largo de la conversación. Esa ambigüedad estuvo presente en el nacimiento de PRO allá por 2001-2002. Si lo pone un poquito más cerca, mejor. No es en la historia del partido, pero digo, simplemente recordar que... Un poquito más. Ahí está. Sí. Gracias. Por favor. Bueno, todo lo que dije hasta ahora no fue importante, así que no se preocupen. Decía recordar algunos puntos de esa coyuntura del 2001 y 2002 y de un diagnóstico que hizo sobre todo Macri y su grupo más cercano, que tiene, si se quiere, dos aristas fundamentales. La primera era una lectura de la crisis, de qué significaba esa crisis, y básicamente la idea era que esa crisis, digamos, debería dejar un aprendizaje respecto de cómo hacer las reformas, y un poco mantener la agenda reformista de los años 90 en su dimensión realizada y en su dimensión inconclusa, pero ahora llevarla a buen puerto. Digamos, era un diagnóstico respecto de las razones de esa crisis bastante diferente a lo que uno puede llamar después el consenso post-neoliberal. Y una segunda cuestión que tenía que ver con la relación con la así llamada clase política, digamos. Había una idea de que el gran problema de ese momento tenía que ver con que había que renovar o que ofrecer a la clase política una renovación en dos sentidos, una renovación de cuadros y una renovación de instrumentos, de vehículos políticos. Y es por eso que el grupo de Macri, digamos, ahí se separa del otro grupo que fundó esa fundación originaria o prehistórica de PRO, se separó de Narváez, que era su socio político entonces. Narváez se integró al dispositivo de campaña menemista y Macri creó un partido local. Digamos, entendió que había que crear un nuevo partido en ese contexto, conducido por él y por su entorno. Y en segundo lugar, en todo el desarrollo de PRO, desde ese 2001-2002, desde esa decisión que separa a los socios, que los vuelve a juntar ocasionalmente, pero que los separa casi definitivamente en cuanto a armado político, la segunda decisión, digamos, es la de que este partido cree una identidad política nueva y que no se deje absorber ni subsumir por ninguna de las formas en que el radicalismo y el peronismo asumían entonces y asumieron luego. Y buena parte del éxito, uno puede decir, en términos de etiqueta, en términos de identidad, en términos de discurso público y en términos de oferta electoral que tuvo PRO entonces, es haber construido un partido
con cierta autonomía respecto a los partidos tradicionales, con un discurso, una estética y una propuesta también que se quería en ruptura con esos partidos tradicionales. Esta ruptura tuvo su correlato en la vida interna del partido. Por supuesto que el PRO es un partido con una vida interna muy débil, con las condiciones muy concentradas en una pequeña coalición dirigente, como fuera parte de los partidos en Argentina, con circuitos muy informales de toma de decisiones, pero cuando uno mira de cerca cómo se construye esa coalición dirigente que ordena la estrategia y que, digamos, reparte, distribuye los recursos que ese partido tiene para distribuir, que fueron hasta el año 2007 básicamente cargos legislativos, y a partir de 2007 cargos ejecutivos, legislativos y bueno, todo lo que implica el control del aparato de un Estado relativamente importante, como el porteño. Cuando uno mira entonces la división del trabajo al interior del partido, se encuentra con que llamativamente, contra lo que uno podría pensar, el partido está controlado por nuevos políticos más que por políticos de larga data. Nosotros hicimos hace muchos años, en el año 2011, una primera encuesta a los cuadros políticos del PRO en la ciudad de Buenos Aires y nos sorprendimos relativamente con los resultados en términos de las proporciones de viejos y nuevos políticos que había. Cuando digo viejos y nuevos políticos me refiero sobre todo a políticos que venían de otros universos, de otros espacios sociales, sobre todo el mundo de la empresa, el mundo de las ONG, y los políticos que venían más de una carrera política tradicional, aunque fueran jóvenes, no importa, pero digo, que venían de la militancia estudiantil, la militancia partidaria, la militancia sindical, que eran muy pocos, o otro tipo de cursus honorum tradicional de la política. Digamos, entonces descubrimos que eran más o menos mitad y mitad, que había más o menos mitad de unos y de otros, con una visibilización muy desigual. Por supuesto, un partido en el que los nuevos partidos controlaban las decisiones, el discurso, la estrategia y los recursos, y eso se plasmaba en su imagen pública, se plasmaba en la idea de un partido nuevo, de nuevos políticos que se meten en política, digamos, toda la retórica que hizo fuertemente a la imagen de PRO. Cuando digo retórica no lo digo en un sentido despectivo para nada, sino a la construcción, digamos, de una identidad, de una imagen pública, etc. Y eso, digamos, tenía correlato organizativo en que eran los nuevos políticos junto con los políticos que venían del centro derecha los que controlaban los recursos partidarios y los que aceptaban, inclusive eso, tenía ahí algunos numeritos, pero no, preferí no hacer una cosa tan de charla universitaria. Uno cuando mira qué hacían, digamos, por ejemplo, qué porcentaje de nuevos y de viejos partidos que estaban afiliados al PRO cuando hicimos la encuesta, inclusive en el año 2011, después de 4 años de gestión en la ciudad, era muy claro que los viejos políticos estaban mucho menos afiliados al PRO que los nuevos políticos, que estaban mucho más afiliados y además tenían cargos dentro del partido, invertían más tiempo, invertían más recursos en la vida del partido, y al mismo tiempo el partido se construía con ellos, y los viejos políticos tenían un rol mucho más secundario y, insisto, estaban hasta poco afiliados al partido en ese momento. Como un indicador más, por supuesto, uno puede decir, con lo que tiene este indicador, digamos, no en Argentina, pero sería raro pensar que haya candidatos de partidos sociales que no estén afiliados a los partidos por los que se presentan en las listas. Y también entonces veíamos que los viejos políticos ocupaban más, digamos, en proporción más lugares en las listas, en lugares expectantes, o sea, con posibilidades de salir, que los nuevos políticos, y que los
nuevos políticos, a la inversa, tendían a ser los que ocupaban, digamos, cargos de relleno de las listas, con lo cual la actividad legislativa en general, digamos, quedaba después sobre todo en manos de los viejos políticos. Lo mismo, digamos, y en tanto en el Estado estaban más o menos repartidos los cargos entre unos y otros. Digamos, llevaría para otro lado ver qué hacían unos y otros, no quiero ir para ese lado ahora, pero en todo caso hacen cosas diferentes. Entonces, los viejos políticos le aportaban a un partido nuevo, primero cobertura territorial, primero en la ciudad y después en otros lados. Digo, cuando uno mira otra cosa que les cuento todo lo que no, digamos, lo que no van a ver, les vendo cosas que no les voy a ofrecer, pero en todo caso uno puede ver unas fotos que yo siempre muestro muy interesantes, donde uno mira un acto del PRO puro y un acto del PRO peronismo, por ejemplo. La estética, la forma de presentación pública son dos universos realmente, digamos, diferentes, uno más visible que otro en el modo en que el PRO se presenta ante la sociedad. También uno puede decir el PRO en la Comuna 8, supongamos, en Buenos Aires, cuando yo hacía campo en ese momento, hasta el 2015, estaba lleno de Eva, Juan Domingos, los comuneros del PRO, digo, eran los nombres del comunero del PRO. En la Comuna 2 no creo que, digamos, de hecho no había ninguna Eva y ningún Juan Domingo, digamos, por lo cual era un partido que, digamos, realmente había conseguido en su incorporación de peronistas un anclaje territorial, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad, y lo mismo pasó después en otros lugares de conurbano, etc. Al mismo tiempo, los viejos políticos le dieron un cierto saber hacer electoral, un cierto saber hacer también vinculado con instituciones, con la vida legislativa, con el Poder Judicial, etcétera, etcétera, y por supuesto la población en campaña, ¿no? La actividad propiamente electoral. En definitiva, el partido, digamos, le pagaba a unos o retribuía a unos con incentivos más colectivos, con la identidad partidaria, con el proyecto político del PRO, por fin un partido de centro-derecha competitivo que podía ganar elecciones, etc. Y le pagaba, y por supuesto también retribuía con incentivos selectivos, y en cambio a los viejos políticos los retribuía sobre todo con incentivos selectivos, con cargos y lugares en las listas. Eso le permitió una cierta cobertura y crecimiento al partido en la ciudad y luego fuera de la ciudad, en diferentes distritos, pero para eso tenía que tener políticos disponibles, como había habido en la ciudad. Tenía que haber zonas con políticos, digamos, atraíbles por ese tipo de incentivos o ese tipo de retribuciones que el PRO tenía para ofrecerles. Hablamos entre el año 2007 y el año 2014, más o menos, que fueron los años de crecimiento del partido internamente, pero siempre con el férreo control de la estrategia, del discurso, de la identidad, de la imagen pública, etc., por parte de los nuevos políticos, con lo cual lo que se les ofrecía nunca era ingresar a un partido, sino ingresar hacer carrera partidaria, sino ser parte de un dispositivo de poder, digamos, ¿no? En ese punto. En alguna medida algo parecido se reproduce cuando la coalición dirigente de PRO decide que el modo de conseguir un atajo rápido para llegar al año 2015 en condiciones competitivas ya no era, digamos, seguir esta estrategia de incorporación por abajo, entre comillas, de intendentes, concejales, más la estrategia pro pura de buscar candidatos afines a la imagen de PRO en términos de emprendedores sociales, emprendedores económicos, empresarios exitosos, lo que sea, sino que ya había que construir una alianza con partidos y construye esta alianza con socios
que le ofrecen en un caso una implicación, digamos, de los votos opositores y en el otro cobertura territorial. El radicalismo en Cambiemos claramente le da al PRO existencia en provincias donde el PRO, digamos, había llegado muy débilmente o ni siquiera había llegado. Y le permite presentar candidatos en los 4 distritos, con muchas posibilidades en muchos de ellos. Y aquí, digo, es más o menos parecido, ¿no? Uno puede decir, el PRO conserva para sí el control de las políticas públicas, de la dirección estratégica del gobierno, de la política económica, por supuesto, de la política exterior, como los dos grandes pilares, digamos, que adquiere después de haber gobernado a nivel subnacional, y retribuye con cargos a sus socios, ¿no? Les da, digo, los radicales más convencidos de las ventajas de la coalición electoral, por supuesto siempre hacen las listas de cuántos dirigentes lograron colocar en los diferentes niveles de Estado, cuántos diputados nuevos tiene, digamos, un partido que, no se olviden, venía de una crisis muy larga en términos políticos y electorales, y que ya había recurrido a alianzas con otros partidos, no del modo de Cambiemos, pero ya había ensayado esas diferencias, incluida con el kirchnerismo, por supuesto. Bueno, digo, hay una, en términos de distribución político-partidaria y de organización de la coalición política de gobierno, me parece que esa tensión el PRO supo manejarla muy bien, que hoy la sigue manejando y que sigue siendo una división de trabajo que le funciona y que organiza bastante bien el vínculo con los aliados, más allá, por supuesto, de que pueda haber conflictos a nivel subnacional y que los va a haber seguramente el año que viene. Uno puede decir, el buen diagnóstico político y organizativo del PRO fue muy claro, y también uno puede decir fue un buen diagnóstico en el término de qué estratégicas seguir, en términos de no diluir su identidad y de mantener esa marca nuevista que le dio resultado. Bueno, Cambiemos es una forma de afianzar justamente esa identidad nuevista y de expresar el rechazo a un ciclo político que ya llevaba 12 años y que estaba en un declive en diferentes niveles. El problema, en todo caso, entre lo nuevo y lo viejo tiene que ver con cuando ya como Cambiemos, esta nueva coalición política tiene que establecer un diagnóstico socioeconómico y tiene que establecer una geometría o un dispositivo que le permita justamente gestionar esta relación entre un proyecto de renovación y el lidiar con actores tradicionales. Y aquí uno puede decir varias cosas. En primer lugar, así como en términos electorales el PRO logró suplir de formas diversas, algunas las contamos, su débil base social, su débil base nacional, en términos económicos es claro que el gobierno nunca encontró su base social y sobre todo no encontró su base económica, digamos. Ese empresariado imaginado, como un empresariado de riesgo o de inversión exterior o interior, poco importa, no, en los hechos se reveló bastante ficticia como realidad. Digamos, aquí nos vamos con algunos de los problemas que creo mencionó Tito, aunque desde otro punto de vista, pero creo que
que se tocan bastante. Uno puede decir que en este sentido, digamos, un proyecto que se quería renovador por primera vez, en todo caso de modo democrático, querer instaurar una verdadera sociedad de mercado, se encuentra con que no hay actores de mercado que le respondan, y el comportamiento de su base, digamos, de los sectores a los que se dirige es un comportamiento más cortoplacista y más propio de un capitalismo, digamos, de rapiña o de paso, que de un capitalismo de inversión de mediano plazo y hablar de largo plazo. Digo, y ahí por supuesto parte del mal diagnóstico del gobierno creo yo que se agudiza con el hecho de haberle ofrecido enormes oportunidades a esos actores para hacer ingentes, esa palabra nunca la uso, pero me encanta, ingentes beneficios económicos, financieros sobre todo, de corto plazo, digamos, ¿no? Haber generado circuitos, todo el carry trade y todas las palabras de los brokers que yo aprendí en los últimos meses y que tienen que ver con una dinámica de capitalismo financiero cortoplacista en el que Argentina se vio fuertemente inmerso en los últimos años y que está en la base en buena parte de la crisis financiera y económica que se inició en marzo de este año. Y el diagnóstico fue también, creo yo, un diagnóstico social complicado, porque también aquí los actores, digamos, la sociedad, digamos, también el sector popular y el sector medio, digamos, también ambos sectores, yo creo que el modo en que habían pensado, imaginado el cambio, quienes en esos grupos lo habían aceptado, era más el modo en el que Macri lo había propuesto después de las PASO en la ciudad de Buenos Aires, o después de la primera vuelta en la ciudad. No recuerdo cuando Macri dice, digamos, acepta parte de los bienes o las políticas públicas colectivas del periodo anterior, y dice AUH sí, fútbol para todos sí, aerolínea sí, qué sé yo, y la idea es no vas a perder nada, te vamos a dar más, digamos, ¿no? Hay un viejo chiste de los Sanchorena que contaban cuando yo era chico, escuchaba, ¿no? Que era que Sanchorena se había hecho comunista porque pensaba que con lo que teníamos, lo que le tocaba, la revolución le convenía mucho, digamos, ¿no? Y algo de eso, digo, es un poco esa racionalidad con la que jugó esa idea de aceptemos esos bienes o esas políticas públicas, y fue, creo yo, ese malentendido con el que que favoreció políticamente al gobierno en las elecciones, que luego fue un problema, un obstáculo o un condicionamiento fuerte en todo caso en su política económica y social posterior, y sobre todo que generó, digamos, una quizás sabida de antemano, pero quizás sobreestimada o subestimada por el gobierno, una inelasticidad, digamos, del gasto fiscal o del presupuesto, que el gobierno quizás subestimó porque estaba asentada en parte de estas políticas públicas heredadas. Berchunov creo que dijo hace poco una frase muy interesante que era: el presupuesto público o el gasto fiscal es un conjunto de acuerdos sociales, no es solamente una planilla de Excel, digamos, ¿no? Es un conjunto de consensos, acuerdos o compromisos sociales. Parte de los compromisos sociales tenían que ver con este legado de policy que recibía el gobierno y que funcionó y que todavía hoy funciona como un condicionamiento para sus políticas.
Y el último punto, me parece importante, es que el gobierno, digamos, nunca terminó, quizás, digamos, raramente, porque su líder principal viene de un grupo económico consolidado y antiguo, nunca, digamos, terminó de establecer una relación de confianza o de largo plazo con el empresariado argentino más tradicional. Todos pasaron por ventanilla diciendo, bueno, digamos, quiero lo que me toca, digamos, buscando otra vez incentivos selectivos, digamos, o retribuciones más sectoriales, digo, baja de retenciones, oportunidades de negocios más o menos protegidas, protecciones aduaneras, lo que sea, y otra vez el cambio de gabinete reciente, creo yo más importante, más que el cambio del Banco Central, fue el cambio del ministro de Producción, que justamente es la vuelta, digamos, de una figura cercana a una de las corporaciones económicas a el manejo del sector vinculado con esa corporación, así como en su momento Echeverre, que tenía también un rol un poco ambiguo, porque él era un cuadro del PRO, pero bueno, en fin, es también como más en la vieja tradición argentina de que hay ciertos sectores del Estado que son ocupados por figuras afines a los sectores que deben digamos, regular o orientar, lo que sea. Les digo, otra vez ahí hay una relación, digamos, entre lo viejo y lo nuevo, entre la búsqueda de construir retribuciones más colectivas y las más selectivas, que creo, digamos, refuerza los malos diagnósticos socioeconómicos y los problemas con los actores realmente existentes con los que se encuentra este gobierno. Y bueno, digamos, para terminar, creo que esa es la gran paradoja, en todo caso, de Cambiemos, haber tenido y digamos, todavía tener o conservar ciertos buenos reflejos y buenos diagnósticos políticos y tan malos diagnósticos socioeconómicos, o en el caso por lo menos de lugares de trabajo, para hacer yo sé tanto de eso, socioeconómicos, cuando se suponía que eran actores que provenían, digamos, que iban a entender mejor la trama económica del país, y que venían con la promesa de construir digamos, políticas públicas más afines a la vida económica de los actores económicos. Bueno, yo me pararía aquí, en tu caso, para dar lugar a preguntas, comentarios o conversaciones. Gracias. Bueno, escuchan, así que no... Ese micrófono no sale, la gente no te escucha. Bueno, no, para la grabación, por eso. Bueno, abrimos el panel a preguntas, incluso los que están, si hay alguien conectado por streaming, hay un zócalo donde está el mail, a través del cual pueden llegar las preguntas que tengan para el panel. Así que pasamos a esa instancia entonces. Le paso el micrófono, no, pero para que se grabe. ¿No? Si no, no se graba. Ay. Bueno. Gracias. No estoy acostumbrado a eso. Sí, así Sí, ya está. ¿Puedo yo? No, me quedó para hacer a ver si entender un poquito la cosa. El tema de la comunicación que decía el profesor. Si realmente los que comunican quieren comunicar o tratan de comunicar algo que les sea más propicio para lo que ellos no quieren decir, o para que se conforme más la gente que lo escucha, porque también es qué es lo que queremos escuchar nosotros de la otra parte, ¿no?
qué nos conviene escuchar o qué es lo que nos gustaría escuchar, ¿no? Yo no sé si lo que comunican es realmente lo que se tiene que comunicar o es un aparato de comunicación que se maneja entre bambalinas, entre gente que está más dedicada a cómo va a caer en lo que se comunica, ¿no es cierto? Y a veces no se comunica la verdad, o se hace una fantasía, y la gente no sé lo que quiere comunicar, no sé si quiere tanta comunicación, porque vemos en estos espacios que no hay tanta gente que podría estar enganchándose en estos temas que son importantes. Y yo creo que si hoy nos ponemos a fijar cuánta gente está viendo televisión, y hay mucha más gente en estos horarios que en estos espacios que podrían ser un poco mejor, ¿no? Así que bueno, no sé, se lo dejo medio picando, como una inquietud de un ciudadano común, ¿no? Porque no queda con eso. Gracias. ¿A alguno de los dos panelistas o la pregunta va para...? Yo también me pregunto, ¿no? Realmente. Para los dos. Sí. O para Vicente, porque sacó el tema. Sí. De la interlocución con la sociedad. No, yo no tengo una respuesta clara. Las dos cosas que se... El micrófono. Sí, perdón. Las dos cosas que se me ocurren, pero digo, esto ya es nivel mesa de café. Bueno. Primero, la dificultad de que en los medios actual, debido a cómo funcionan los medios, de la argumentación política. La verdad, yo la experimento cruelmente, porque he tenido un ciclo, ahora ya estoy totalmente curado de espanto, digamos, ¿no? Pero, digamos, me ha tocado y me doy cuenta de lo difícil que es argumentar, porque el tiempo, ¿no? Las expectativas de los periodistas que preguntan, bueno, la argumentación política es una cosa, yo no diría imposible, pero es muy difícil y es un tema a pensar. A mí me parece que hay que pensarlo, digamos, yo no tengo una. Y segundo, que lo que usted dice yo creo que es cierto, pero digamos, a mí la figura que uno puede contraponer es la de los liderazgos deliberativos. Es decir, los liderazgos que son liderazgos, pero para ayudar a pensar y ayudar a generar interlocución y propuestas más o menos colectivas. Bueno, yo creo que eso es posible. Y en alguna medida hasta podría decir, bueno, eso yo lo vengo, no quiero hacer propaganda, pero yo lo vengo haciendo desde hace unos años, digamos, ¿no? Y me parece que hay una... entonces, a mí me parece que los liderazgos deliberativos no son una fantasía, son posibles. Pero bueno, tengamos en cuenta que digamos, el medio es adverso por una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, es una sociedad muy, como decía el general, pero tenemos una sociedad muy politizada, pero carente de cultura política, digamos, ¿no? Bueno, de paso, Gabriel, la pelota. No, yo digo dos cosas breves. Una es que creo que la calidad del debate público en Argentina es baja. En buena medida la polarización política no ayuda, la lógica polarizada del debate no ayuda a que haya un debate más o menos de calidad. Eso influye mucho en el modo en que los gobiernos comunican y en el modo en que son comunicadas las cuestiones de gobierno, digo, de este gobierno y de los anteriores y los que vendrán probablemente. Eso sí que no lo sabemos. Y creo que ahí hay como dos cuestiones. Hay una que tiene que ver con que, digamos, creo que para la calidad o para fomentar un debate público hay como dos cuestiones. Primero, que haya
público interesado, ¿no? Que es un poco lo que usted decía respecto de si hay o no personas interesadas, y es cierto que en los momentos de crisis más polarización eso produce quizás retraimiento y apatía, digamos. Una de las posibilidades de la salida de esta crisis es la de la presentación de una apatía o un descreimiento respecto de la clase política, digamos. No creo que por ahora de una magnitud exorbitante, pero el hecho, por ejemplo, que surjan posibles candidatos vinculados con el show business, digamos, ¿no? con la la televisión, da cuenta de que quizás hay gente que está olfateando que hay un retraimiento, un descreimiento respecto de los temas más tradicionales, digamos, de la política y de los actores más tradicionales de la política. Y en segundo lugar, para que haya una conversación, una deliberación pública, digamos, de calidad, también tiene que haber, creo yo, digamos, una generación de espacios públicos con cierta posibilidad de participación más o menos igualitaria, digo más o menos, digamos, en todo caso, y siento que también en los últimos años hubo una crisis también en el sistema, digamos, de medios, una crisis muy grande que produjo, junto con la polarización, una reducción, en todo caso, de los espacios de discusión en los medios, y eso creo que también que afecta. Yo creo que en ese punto me parece que este gobierno tiene un diagnóstico también ahí equivocado respecto del rol del Estado en la construcción de del favorecimiento del debate público. Yo estoy de acuerdo con que hay que separar la comunicación gubernamental del espacio público y que hay que favorecer canales públicos no gubernamentales. Creo que eso es muy importante, pero eso, digamos, yo creo que la concentración mediática sigue siendo un problema, tanto de los fierros, tanto de la colectividad como de los medios de difusión y de comunicación. Entonces, te digo, creo que la despreocupación respecto de esas cuestiones también produjo una crisis en los últimos años que tampoco favorece la calidad del debate público, a mi juicio. ¿Alguien más tiene una intervención? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Dan? A mí me ayuda a organizar el campo, a la visualización del campo político, pensar en la distribución del poder, en la enorme desigualdad en la distribución del poder. Digo, me parece que un poco uno podría empezar a recorrer el camino para recoger los ciertos puntos que desarrolló también Vicente sobre la sustentabilidad de la economía o esta interlocución con la sociedad. Un punto desde el cual arrancar es la enorme desigualdad en la distribución del capital, de los medios, que tiene que ver también con lo que dijo el señor. Esta interlocución con la sociedad en gran parte es mediada, hay una mediación, no es directa. Y en cuanto a la apatía, yo no sé si esta concentración mediática no ayuda a construir esa apatía. La apatía, de hecho, el target de Durán Barba es gente que se dice desinteresada de la política, para la cual es mejor el reality que la realidad, que un reality show que la realidad, y que no hay que educar. Entonces, uno piensa en ese actor, en ese votante, en ese electorado al cual él dirigió su campaña, y en realidad piensa, bueno, en qué medida la concentración mediática y la concentración del capital, que en última instancia también impacta en la concentración mediática, no están apuntando a consolidar eso, a cristalizarlo. Digo, es un interrogante que me planteo pensando que es muy interesante este diálogo con la sociedad, pero me parece que en cuanto a la desigual distribución del poder,
un poder que cada vez está más concentrado y que no quiere ceder absolutamente nada. Digo, ¿cómo puede uno articular diálogos y articular acuerdos y articular políticas con un poder que está cada vez más concentrado y que digo, un país que baja el consumo de leche y aumenta el de los Audi, por ejemplo? Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos empezar a construir eso? ¿Desde dónde? ¿Qué rol cumple el Estado en poder poner en caja ciertos actores que tienen demasiado poder y en equilibrar un poco esta distribución del poder? Digo, son interrogantes. ¿Cómo se hace para poder empezar a hacer algo más sustentable? Incluso el tema de la sustentabilidad. ¿Sustentable para quién? Este país, esta economía sustentable, ¿para quién tiene que ser sustentable? Porque no siempre la realidad económica fue igual, más allá de que hay una estructura económica desequilibrada en Argentina y que siempre que hay procesos de crecimiento hay un estrangulamiento del sector externo por este desequilibrio de las importaciones y exportaciones, y porque no hay sectores competitivos que puedan exportar productos industriales. Bueno, ¿sustentable para quién? Bueno, esos son, perdonen, varios interrogantes. No, bueno, yo para eso, lo que te preguntaba es, digamos, una fórmula, pero es una fórmula normativa, digamos, en la cual yo creo. Cuando yo pienso en una economía sustentable, pienso en tres cosas, digamos. Que sea eficiente, o sea, una economía que incremente y que sus niveles de productividad y pueda crecer, que sea inclusiva. O sea, si no es inclusiva, no va a ser sustentable. Digamos, si no es inclusiva, el escenario es horroroso. Una economía sustentable no inclusiva no es sustentable. Sí, puede ser sustentable. Lamentablemente puede ser sustentable, pero va a ser una sustentabilidad horrorosa, digamos, una sustentabilidad basada precisamente en la desigualdad. O sea, por lo menos tenemos una economía que no es sustentable, ¿no? Pero es una economía donde todavía podemos pensar en luchar contra la exclusión y concebir una sustentabilidad que tenga a la inclusión por uno de los pilares. Lo que pasa es que el otro pilar, el pilar de la capacidad de crecimiento a través de la eficiencia económica, es decir, si nosotros nos olvidamos, se cae todo. No hay sustentabilidad sin eficiencia económica. La Argentina no puede, la Argentina necesita relacionarse bien con el capitalismo, a menos que querramos otra cosa. Yo no quiero otra cosa, digamos. En un plazo que yo pueda imaginar, no me convencen las soluciones no capitalistas, digamos. Y en todo caso, si uno se pone a leer y a bucear y todo lo demás, las alternativas más interesantes o las utopías más interesantes son postcapitalistas, es decir, una maduración tecnológica del capitalismo que te lleva a sociedades de costo marginal cero, es decir, a ese tipo de utopías de Jeremy Rifkin, por ejemplo, Mason. Hay un montón, ahora hay un montón. Pero para llegar a eso hay que pasar por un capitalismo, digamos, dinámico. Entonces yo creo que necesitamos un capitalismo dinámico y la sociedad argentina no está convencida de eso. Es decir, somos bastante esquizofrénicos. Y por otra parte, cuando hay lo que dice Gabriel, ¿no? O sea, me parece que es... Bueno, pero ¿cómo? Ahora tenemos un gobierno, pero ¿en qué quedamos? ¿No? Es un gobierno que va a gobernar el capitalismo, pero lo gobierna mal. Un gobierno que se supone que es competente para eso, dado sus antecedentes, todo lo demás, que tiene credenciales para eso, pero lo gobierna mal. Entonces, bueno, eso alimenta la desconfianza en relación al capitalismo. Pero me parece que la democracia argentina no es concebible sin
sin el capitalismo. Necesitamos una articulación entre las dos cosas, entre la democracia y el capitalismo. Bueno, eso es mi... No digo, pero bueno, pero no hay no hay una homogeneidad en el capitalismo. De hecho, hay un capitalismo financiero que es hegemónico, pero hay otras variantes. Portugal está llevando adelante otro proyecto, digamos, político-económico, que está resultando y que para sorpresa de los propios europeos resulta. Acá también resultó. Acá hubo 12 años de... gran parte de los 12 años de crecimiento, que empezamos creciendo a tasas chinas. Seneca decía, hay solo viento de cola cuando se sabe hacia dónde se va. Eso también es muy interesante. Si no hay un proyecto político, es difícil determinar si el viento es de cola o si el viento nos juega en contra. Entonces, me parece que no hay una homogeneidad. Es muy dinámica la historia argentina y es muy cambiante, es muy vertiginosa. No hay un diagnóstico homogéneo que pueda recorrer incluso un periodo corto, muy corto. Mira, ¿no? yo no quiero, primero no es mi propósito entrar en una discusión política, pero te voy a decir, esos 12 años de gobierno no bajaron nunca un 25% de inflación anual. Y eso es fabricar más pobres, porque de la inflación los ricos y los que tenemos instrucción y los que ganamos más o menos bien, nos cubrimos, de una manera o de otra, nos cubrimos. Los pobres, los que no tienen instrucción, los que son de clase media baja, no tienen cómo cubrirse, o porque no saben o porque directamente no pueden. Entonces, si vos decís, bueno, no, si vamos a convivir con un 30% de inflación anual, no hay problema, podemos tener un Estado quebrado, y entonces, y sí, alimentamos, bueno, disculpa, pero eso es desigualdad. Hay otras variables para evaluar, digamos, la relación. Escúchame, no te desmarques. Con el tema del capitalismo, yo te estoy hablando del capitalismo. Vos decís, hay muchos capitalismos. Sí, no es un obvio, por supuesto. Sí. Ya lo sé, chocolate por la noticia. Pero disculpa, no sé, pero me parece que, digamos, que la cantidad de información que uno puede transmitir, a mí yo no dije, bueno, vamos a discutir qué tipo de capitalismo queremos. Claro. Es totalmente lícito, pero no era lo que yo tuve pensado decir otras cosas. No si queremos un capitalismo renano, un capitalismo norteamericano, que no me gusta, un capitalismo asiático, o un capitalismo socialdemócrata, ni siquiera decir, bueno, la viabilidad de eso. Sí, puede ser que la viabilidad de la socialdemocracia como modelo de relación es interesante. Y sí, es lo que más... Bueno, perfecto, pero ¿podemos acercarnos cuándo a eso? O sea, son todos temas que hay que discutir, ¿no? Bueno, porque, digamos, el propósito de armar estos espacios es para, a partir de las intervenciones de los panelistas, que cada uno de los que pueda intervenir, digamos, plantee sus interrogantes y trate de plantear otras aristas, ¿no? Digo, y eso somos re poquitos incluso, pero bueno, si fuéramos más, capaz que se armarían discusiones más intensas. Nada, no digo que vos tú hubieras agotado todo tu espectro en la intervención que tuviste, o seguramente no, pero bueno, son interrogantes que a mí me surgen, nada más. Digo, desde mi campo, que es la historia, que no puedo evitar pensarlo en términos históricos, dinámicos, diacrónicos, qué sé yo. No puedo evitar eso. Yo, disculpa, pero no quiero robar la cosa. Yo me atrevo a reiterar, y después las aclaraciones son absolutamente indispensables, aunque yo no las pueda hacer acá, no haya tiempo o a mí no me dé la cabeza, pero me atrevo a reiterar: la Argentina precisa conciliar democracia y capitalismo. Ahora, si vos y cualquiera pueden estar en desacuerdo, decir, bueno, o si decís, no, bueno, pero ¿cuál capitalismo? No, claro. Perfecto, sí, eso es. Estoy de acuerdo con vos. Bueno. Sí, estoy de acuerdo que por eso mismo es importante cuál capitalismo. Claro. Sí. Te saqué. No, solamente quiero decir una cosa. Intervengan, no quiero ocupar la parada yo. Claro. No, una sola cosa que me parece que tiene que ver con lo que estaban discutiendo ustedes recién, y que es que entre democracia y capitalismo y los modelos del capitalismo también está
el tema del Estado. Yo creo que es un tema fundamental, del cual quizás hablamos poco en general, y es que Argentina tiene un gran problema con el Estado que tiene, que no está a la altura de ningún modelo de desarrollo, digamos. Tiene instituciones, digamos, de Estado muy débiles, con una capacidad de regulación, de ejecución muy débil, por supuesto con algunas islas de eficiencia, con algunas islas de, si uno quiere implementar una política impositiva menos regresiva que la actual, necesita tener una entidad capaz de extraer los recursos de la economía de un modo eficiente, necesita tener eso, y creo que Argentina eso lo ha logrado medianamente, pero no tanto en otras áreas. Uno puede decir, la UH es sin duda la mejor política social que tuvo Argentina en las últimas décadas, no hay duda, y la pudo hacer porque tenía una ANSES más o menos eficientemente construida. Si no tenía una ANSES como la que tenía Argentina, que fue un proceso de acumulación histórica importante, además de tener la plata para hacerlo, tenía las capacidades en el Estado para implementarlo. Entonces esas cosas yo creo que pensamos poco en el Estado, y el Estado, así como en el tema de los medios, me parece que el Estado tenía y tiene un rol para jugar como regulador, como ordenador inteligente, también lo tiene en un montón de áreas de la economía, de la sociedad, de la distribución de un montón de recursos que no son solamente económicos. Y si no tiene las capacidades, si no tiene las competencias, si no tiene las agencias para hacerlo, es probable que, por más que tenga intenciones, en ese sentido, no lo pueda hacer. Entonces yo creo que pensar el Estado en Argentina, la última vez que se habló de reforma del Estado fue en los años 90, y se pensó en un sentido, yo creo, incompleto y en buena parte negativo, porque no se mejoraron los entes reguladores de los servicios públicos, nunca funcionaron. Hay un montón de instancias de reforma del Estado que no funcionaron. De modo que si la última vez que se pensó el Estado seriamente fue hace 20 años por lo menos, y se pensó mal, deberíamos volver a pensar en esas cuestiones que me parece que, por más allá de qué idea tengamos de Estado, son básicas para construir una articulación un poco más virtuosa entre capitalismo y democracia, y para pensar la cuestión de cómo se distribuyen o se desconcentran ciertos recursos. ¿Puedo hablar? Yo no sé qué capitalismo, porque desconozco, qué capitalismo se lleva bien con la democracia. A lo que yo creo estar convencido que el capitalismo encontró ¿cómo se llama? El viento de cola y lo que sea. Lo encontró perfectamente, pero para su interés. No sé si es un capitalismo que se va a ajustar con la democracia, pero que el capitalismo la tiene clara en el sentido de cuál es el rumbo que tiene que seguir para su interés, no me cabe la menor duda. No es que no lo encontró el capitalismo, para el capitalismo está encontrado ese viento de cola que le favorece, pero para la democracia me queda el interrogante si le favorece. No sé si existe un capitalismo que se pueda acomodar con una democracia, la verdad. Pero no sé porque, no profundizo mucho, ¿no? A lo Churchill. El capitalismo es la peor porquería si se les cuentan todos los otros sistemas económicos posibles. Los capitalistas son capitalistas. Uno no puede esperar que se comporten como ángeles. Son capitalistas. El Estado tiene que saber, si uno se olvida de eso, o si uno los trata a lo Pugliese, que Dios lo tenga en su santa gloria, con el corazón, y le hablan con el bolsillo, eso es pecar de angelical. Pero el tema, por ejemplo, ¿cómo se hace una reforma tributaria en la Argentina? Es fundamental. La estructura tributaria argentina es regresiva, es muy mala.
inclusive es asignativamente mala, incluso en términos de eficiencia económica es mala, pero beneficia a los que tienen, los beneficia. Entonces, aunque la eficiencia económica global no vaya por el camino correcto, no importa. Y sobre todo es regresiva. Pero las ideas, incluso, o sea, fíjense el despelote que hubo con el tema de ganancias. No defiendo el contenido de la iniciativa del gobierno, pero discutir ganancias en la Argentina es extremadamente difícil. Y es un tema fundamental. O sea, los impuestos, la base impositiva, que tiene que ver con lo que dice Gabriel respecto al Estado, porque la base de recursos del Estado es el Estado, digamos, ¿no? La base impositiva es muy regresiva, se mantienen impuestos indirectos como el IVA, ganancias. Y con la sustitución de... Perdón, ganancias al revés. Ganancias es un impuesto que tendría que aumentar, por eso es un impuesto directo. Pero la base impositiva está montada en impuestos indirectos, que es muy malo eso. Está bien. No, y bienes personales. Bienes personales es otro impuesto importante, Sí, que es progresivo. Sí, pero no es, en términos proporcionales, no tiene patrimonio, bienes, herencia, no hay impuesto a la herencia, lo sacó Martínez Dios, hizo un tejemaneje, lo dijo que se reemplazaba por otro. Bueno, no se reemplazó nada. El impuesto a la herencia sería fundamental, porque aparte todos se mueren, todos dejan herederos, digamos, los que tienen patrimonio en su mayoría. Y además es un momento en el cual, bueno, el que se muere no... Sí. El que se muere no lo sufre tanto y el que lo recibe tampoco lo sufre tanto. Lo sufre, por supuesto, nadie quiere pagar impuestos, ningún impuesto, nadie quiere pagar, ninguno de nosotros quiere pagar impuestos. Pero bueno, hay que pagar. Ni en ningún lugar del mundo. Claro. Acá. Hola, gracias por las charlas muy interesantes. Voy a responder un poco algo que Mónica decía y después tengo unas preguntas para ustedes. Y perdóname que vuelvo a este tema de qué es capitalismo, qué es democracia, pero me parece importante. Yo soy de Europa, del Reino Unido, y ahí hay una falta de debate en la gran mayoría de Europa sobre qué tipo de capitalismo queremos. El proyecto neoliberal es completamente hegemónico, menos en Portugal, por supuesto, pero nadie se habla, no está mencionado en los medios, pero realmente están haciendo mejoras sociales impresionantes de todo tipo. Islandia tampoco está mencionada, y eso hubo una situación muy parecida a la de 2001 a 2002 acá, una crisis de representación, una crisis económica muy profunda por la crisis de los bancos, cuando se quebraron todos, y lo que el pueblo hizo ahí es, se puso en contra, salió en las calles, hubo un corralito también, y hubo una especie de revolución de la clase media, digamos, liderada por la clase media, pero también con los sectores pobres, y el pueblo escribió la Constitución de nuevo, y hubo una participación de grandes sectores de la población, no me acuerdo exactamente, pero a través del internet y todo eso, creo que 20%, algo así, tuvo un rol activo en la creación de una nueva constitución más participativa. Entonces, para mí, si uno piensa en Argentina y en los últimos años, cómo llegamos al proyecto de Cambiemos, por ejemplo, y para mí uno de los puntos claves es claramente que, bueno, ustedes dos lo mencionan un poco, pero
llevaron el discurso de antipolítica, como Menem hizo, antipolítica, anticlase política. Macri quizás sacó una parte de su popularidad de postularse como candidato antipolítica, pero empresarial, con éxito. Y entonces, a partir de 2001 hubo mucho debate sobre qué tipo de democracia quiere, ¿no? Y claramente en 2001 o 2002 hubo muchos experimentos con democracia participativa, a través de las asambleas, también en la economía, también con el club de Tregue, con otros experimentos interesantes, las fábricas, las empresas recuperadas, etc. Entonces, todo eso vino de la crisis de legitimidad, de la crisis de democracia, y el debilitamiento de la democracia en los años 90, que no correspondió bien con un proyecto neoliberal de Macri, los subautoritarismos a nivel provincial, y bueno, sabemos lo que lo llamó O'Donnell, ¿no? Una democracia delegativa. Entonces, nada de eso. Creo que hay que también debatir qué tipo de democracia quieren en Argentina, ¿no? Entonces, la cuestión es, para ustedes dos, si uno piensa de esa manera, ¿qué tipo de democracia podría fortalecer el Estado? Y para ser un poco polémico, necesitamos un Estado, porque el Estado fue más o menos rechazado en el 2001 y el pueblo empezó con la cuestión de autogestión, empezó a manejarse solo por gran parte de un año. Obviamente hubo un Estado, pero hubo también una ausencia del Estado. Entonces, quiero plantear esto también. Gracias. Dale, Gabriel, empezá vos. Si no, ya terminamos. No, dale vos. Robando todo el... No. Bueno, voy a ser breve. Bueno, la cuestión de... Voy a empezar por lo último, porque lo primero me cuesta más responderlo taxativamente. La cuestión de si hace falta un nuevo Estado es una discusión que en Argentina fue muy fuerte en el año 2002, te diría, 2002-2003, con las experiencias autonomistas de esos años, ¿no? Las experiencias autonomistas fueron muy interesantes desde el punto de vista de su productividad política, simbólica, de la formación de activismo, y fueron muy localizadas geográficamente. Quizás por la simpatía que causaron en los investigadores, fueron sobredimensionadas en términos de su impacto sociopolítico nacional. No estoy negando su, digamos, gracia, pero digo, la simpatía generada por esas experiencias hizo a muchos, digamos, por ahí sobreestimar su capacidad de coordinación y de construcción política. Tanto es así que uno puede decir, si uno mide la cantidad de estudiosos de las fábricas recuperadas versus la intervención de las fábricas recuperadas en el PBI argentino, y lo compara con la gente que estudiaba las industrias X en ese momento, tendría una ratio muy llamativa, digamos, ¿no? Entonces, sabíamos un montón de las fábricas, de las experiencias más importantes de las fábricas recuperadas, y sabíamos muy poco de qué estructura productiva tenía el país. Ese tipo de cosas, nos hizo quizás querer fuertemente esperar que esas experiencias autonomistas fueran algo que quizás no eran en ese momento, más allá de la utopía. Cada uno puede tener como utopía lo que quiera, y es muy respetable. Yo hablo en términos de la capacidad de coordinación en la economía y en la política de las experiencias autonomistas y autogestivas. Y yo creo que lo que leyó claramente
muy acertadamente el dualismo primero y el kirchnerismo después, es que el principal reclamo en 2001-2002 no era menos Estado, era más Estado. Por supuesto que había reclamos de menos Estado de algunos grupos, te diría por izquierda y por derecha, porque el autonomismo coexistía también con un reclamo de menos Estado de sectores, digamos, defraudados por el modo en que la convertibilidad había terminado y con el modo en que el Estado había gestionado, o el gobierno había gestionado el final de la convertibilidad. Y uno puede decir, en ese 2003, en las elecciones presidenciales, hubo dos candidatos con un discurso muy fuertemente crítico del Estado, con posiciones más claramente neoliberales, digamos, que sacaron entre los dos un 40% de los votos. No es poco después de la crisis de 2001 y 2002. Con lo cual yo diría que la crítica al Estado era más masivamente por derecha más que por izquierda, aunque había una crítica por izquierda muy intensa y muy activa, y había otros actores que leyeron que en realidad había vastos sectores de la población que exigían más Estado de modos diversos. El más Estado puede significar mayor control y justicia, mayor vigencia de las instituciones republicanas, o puede implicar más intervención de Estado en la economía, o todo eso junto, o puede implicar más políticas sociales activas de compensación, protección. Digo, el significado de más Estado es sin duda polisémico, y uno puede decir, si uno mira el discurso inaugural de Néstor Kirchner cuando asume, el gobierno toma toda esa agenda, digamos, no toma todo. Después su gobierno toma algunas cosas y otras no, olvida algunas de las que dijo, pero digo, construye una agenda un poco heredada de Dualde y un poco nueva, vinculada con la idea de más Estado, no de más Estado, y creo que supo leer que esa demanda era mayoritaria. Ahora, después cada uno puede tener su opinión, digo, si te gusta más el Estado, si no, digo, es como, digamos, yo creo que, digamos, las utopías que piensan que una instancia de coordinación política no son necesarias, son superfluas, a mí no me convencen, digamos, pero ya son en términos de creencias personales. Digo, cuando Marx imaginaba en el programa de Gotha que uno podía ser artesano a la mañana, a la tarde cuidar el parque público y la noche de qué, digo, tenía una idea, digamos, de política débil, no solamente de Estado, sino de política débil. Yo creo en la política como una actividad transformadora, y creo que también la modernidad asoció la política, digamos, con el Estado, no solamente con el Estado, pero el Estado es fundamental para que los débiles puedan hacer política. Sin el Estado, creo que los débiles pueden hacer menos política, digamos, que a pesar de que el Estado se dedica muchas veces a crear condiciones desfavorables para la percepción, digamos, de los débiles, es mucho más, es mucho menor el daño que potencialmente su capacidad de compensar, digamos, es la única entidad que puede compensar las diferencias de poder entre los fuertes y los débiles, digamos. Yo creo que, digamos, me costaría imaginar hoy una sociedad sin Estado que no sea al mismo tiempo una sociedad sin política y sin compensaciones o sin discusiones, digamos, distributivas, que son las, digamos, que importan muchas veces en términos de modelo, ¿no? Pero bueno, ya ahí yo me fui para utopías y siglo XIX, me fui un poco lejos. Bueno, no, yo dos cosas. Primero, bueno, que siguiendo un poco lo de Gabriel, si uno toma en cuenta las formulaciones que, bueno, personalmente encuentro que tienen cierto valor, digamos, sobre la economía mundial, digo, por ejemplo, qué sé yo, el libro monumental, digamos, de Piketty, digamos, a la hora de ver las propuestas, ¿no? Esas propuestas suponen autoridades estatales fuertes, es decir, suponen que para domar al capital en el siglo XXI van a tener que fortalecerse autoridades estatales. En todo caso, con un fuerte nivel de coordinación, porque si no hay
un cierto nivel de autoridad global, el capital globalizado no lo podés domar, pero precisás autoridades estatales. Hacia adentro, digamos, eso uno podría decir, bueno, a nivel, digamos, de la escena económica mundial. Hacia adentro, lo que pueden ser esquemas de desarrollo de igualdad de oportunidades, igualdad de resultados. Yo creo que los dos son importantes y son complementarios. No comparto esas visiones, digamos, que oponen uno al otro. Hace falta poder público. Ahora, que ese poder público se pueda democratizar, pueda ser, digamos, más de mayor escrutinio por parte de la sociedad o de mayor participación por parte... Sí, claro, hay diferentes diseños estatales, pero yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Y respecto al tema de la democracia, es todavía más elusivo, y ahí entramos más a decir, bueno, a mí me gusta, qué sé yo, las violetas, a vos te gusta las mariposas, porque yo te puedo contestar mi posición. Yo soy, o trato de ser, en este país es difícil, pero trato de ser un democrático republicano, digamos. Lo cual para muchos debe ser el colmo del conservadurismo. Pero yo me tomo en serio la división de poderes, ¿no? Me tomo en serio el gobierno de la ley, que supone un Estado, supone una autoridad, ¿no? Otra vez, controlada, democrática, pero supone una autoridad. Y me tomo en serio la autonomía, la autonomía por oposición a la no interferencia liberal, digamos. O sea, yo en eso estoy en el eje del republicanismo y en contra del eje del liberalismo, digamos. Liberalismo, en esencia de lo que se trata es de la no interferencia, de que el Estado no interfiera. Pero si vos querés la autonomía de la gente, si vos realmente estás comprometido con una política que propenda lo más que se pueda a la autonomía, tenés que interferir. No podés no interferir. Si no interferís, no vas a generar, aunque te equivoques, pero la utopía de la autonomía, digamos, necesita intervención, interferencia, y esa interferencia impugnada por el liberalismo. Por eso yo me coloco en el registro republicano, no en el liberal, lo cual se presta a muchos malentendidos, porque la tradición republicana en la Argentina, digamos, es un significante complicado. Si vos decís que sos republicano en la Argentina, te van a decir, este tipo no, es un conservador disfrazado de otra cosa. Pero más allá de eso, yo defiendo la tradición republicana yo diría, clásica, digamos, ¿no? Pero es mi opinión personal. No, hay un solo punto más que me quedó, que es el tema de que esto dijo algo que es importante, que es que por supuesto creer que el Estado es importante como mecanismo de coordinación y de redistribución y de protección también social no implica, digamos, creer en una democracia puramente representativa y puramente presidencialista. Yo creo que el Estado debe ser controlado, debe ser auditado y debe ser, digamos, también habitado, digamos, por el debate público, por la participación, y creo en esas cosas, digamos. Creo que esos son modelos democráticos más democráticos sin duda, pero no creo que sea contradictorio con el Estado, sino creo que es un modo de entender el Estado y la democracia. Bueno, gracias a los que vinieron, a las intervenciones, gracias a Vicente Palermo y a Gabriel Bomaro por sus enriquecedoras intervenciones. El propósito de esto es que haya el mayor debate posible, por eso, perdón si se confrontaban posiciones, pero bueno, eso es lo que le pone condimento. Bueno, la próxima charla es el 29 de agosto, ya se las adelanto,
y van a estar Pablo Bomaro, agosto es el mes de los Bomaro, y Andrea del Bono hablando sobre mercado laboral y juventud. Así que bueno, ya se las dejo, ya vamos a mandar el anuncio, pero bueno, se lo adelanto. A las 6:30, siempre acá en la biblioteca, 29 de agosto, Pablo Bomaro y Andrea del Bono y mercado laboral y juventud. Gracias. Vamos a